Pero bueno, vayan y miren, ya que no se lo aprendieron, se lo voy a leer yo por lo menos. Porque si no... A ver, versículo 17. Que ayer lo dijeron. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y yo sé que a través de la historia de Jonás y a través de quizás otras conversaciones que tuviste con alguien, a través de la alabanza, a través de diferentes cosas que han estado pasando en este par de días, Dios te ha estado llamando, te ha estado diciendo, bueno, ¿cuáles son esas cosas que vos valorás tanto, esas redes a las que te estás aferrando? Y te está diciendo, vení, seguime a donde yo te mande, porque eso va a ser muchísimo más valioso que cualquier cosa que las redes te puedan dar. Muchísimo más valioso. Pero ahí es cuando nosotros empezamos a luchar con nuestro carácter, empezamos a luchar en que a veces suena muy lindo esto de que Dios nos hable y que Dios nos llame, pero el tema es cuando Él empieza a hablar y las cosas que nos empieza a decir, y ahí nos empieza a incomodar un poco. Entonces estuvimos viendo la primera noche cómo la primera reacción de Jonás fue huir, fue salir corriendo de lo que Dios le había pedido. Y en ese salir corriendo tuvo consecuencias, estuvo atravesando tormentas. En ese atravesar tormentas, por las consecuencias de su pecado, también nos dimos cuenta que él venía con una perspectiva, con una vista muy corta, y solamente se podía centrar en sí mismo y en lo que a él le pasaba y lo que a él le interesaba, porque además luchaba con una fuerte crisis de identidad. Su identidad no estaba puesta en el Dios al que él decía servir, sino en sus propios intereses, en el pueblo al que él pertenecía, y defender los intereses de su pueblo y los de nadie más. Me hacía pensar a lo que nos contaban, decían Anto y Pau, de cómo estos afrobolivianos sufren un montón de discriminación. Y cómo para Jonás, estos ninivitas, y podía tener muchas razones lógicas, pero eran lo más despreciable del mundo y no eran merecedores de la gracia de Dios. Finalmente, cuando Dios lo llevó hasta lo profundo, él ahí reaccionó un poco, pero vimos cómo dijo, está bien, te voy a seguir, pero a mi manera. Lo siguió, ¿se acuerdan? A su tiempo. Lo siguió también de la manera en la cual a él le convenía, obedeciendo lo que le gustaba y lo que no, y también lo decidió obedecer y comenzar a seguir cuando tocó fondo. Pero vemos también cómo Dios usa esas cosas y cómo Dios, aunque a veces lo queremos seguir en nuestro tiempo, Él es tan bueno que tiene paciencia con nosotros cuando podría no tenerla. Él es tan bueno que aún cuando tocamos fondo, Él dice ahí que igual nos rescata y nos saca. Y Él es tan bueno que aún Él comienza a trabajar con nosotros cuando lo seguimos a nuestra manera. A pesar de que, y lo seguimos cuando nos conviene, a pesar de que ahí no estamos realmente entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Y Jonás ayer terminó el capítulo 2 con esta declaración diciendo: la salvación es del Señor. Pero tenía un entendimiento limitado de eso, tenía un entendimiento muy individualista. Él pensaba que mi salvación y la de mi pueblo es del Señor, pero el resto que reviente. Y finalmente, y obligado, y contra su voluntad, él fue a Nínive. Y esto se lo voy a resumir un poco, porque en realidad nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Pero va a Nínive y ¿se acuerdan lo que pasa? Fue ahí, predicó ahí un día solo y dijo, bueno, ¿qué fue lo que le dije ahora? Busquen ahí, porque no nos vamos a enfocar en eso, pero por lo menos. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día. O sea, ahí enseguida nos muestra el contraste, ¿no? Y predicado diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Ahora, la prédica de Jonás era muy extraña. Bueno, todo lo que hizo Jonás era muy extraño, porque siempre que los profetas llevaban una palabra de Dios, Dios siempre les daba un mensaje que era muy parecido. Lo primero que todos los profetas hacían era denunciar el pecado del pueblo. Tenía que decir, bueno, ¿por qué es que Dios estaba enojado? Segundo, les decían, miren, todos los profetas, los 11, porque el Jonás sería el 12, ¿no? Los 11 profetas menores y los profetas mayores, todos. Y bueno, y algunos que tenemos ahí, Elías, eso en el Primera Reyes, siempre iban y confrontaban al pueblo o a los gobernantes con su pecado. Les decían, arrepiéntanse porque si no viene el castigo de Dios. Y después finalmente les decían cuál iba a ser el castigo de Dios. Y en el caso del pueblo de Israel, Dios siempre decía, bueno, aunque venga el castigo, más adelante Dios va a traer restauración. Esas 4 cosas caracterizan a todos los profetas. ¿Cuál era el pecado? Para que nos enteremos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está enojado con nosotros? Si tenemos ceguera espiritual, que era lo que le pasaba a los ninivitas, una advertencia, arrepiéntanse para que este castigo no venga sobre ustedes. El castigo y la esperanza final de restauración. Ahora Jonás solamente va y dice, en 40 días Nínive será destruida. Jonás les estaba robando al pueblo de Nínive de cualquier oportunidad de esperanza en su mensaje. Y pasa algo increíble. Con este mensaje tan limitado, tan limitado, la gente empieza a escuchar esto y se empieza a arrepentir, empieza a volver de su camino. Y dice que el esfuerzo de Jonás fue tan medio pelo que él nunca ni se acercó al palacio. Porque nos dice ahí que, dice el versículo 6, bueno, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, o sea que ni siquiera Jonás llegó a predicarle al rey. Fue tipo, se fue corriendo la voz, el mover del Espíritu Santo era tan grande que la ciudad empezó a cambiar y Jonás ni siquiera se tomó la molestia de, ya que todo el mundo lo estaba recibiendo bárbaro, decir, bueno, a ver si vamos a hablar con el rey. No, él fue un día de camino, chao, nos vemos. Y nos dice ahí después que se fue para afuera de la ciudad. Y la noticia, todo lo que estaba pasando, llegó hasta el rey y el rey mismo, escuchando un mensaje por la mitad, o menos de la mitad, y de segunda mano todavía, porque ni siquiera Jonás se lo predicó, se arrepintió. Es increíble lo que Dios hizo en ese lugar. Ahora, lo tremendo es que Dios cumplió con su palabra y vamos a ver ahora por qué. Mira, ahora sí vamos al 4 y después cualquier cosa volvemos un poco al 3. Pero les quiero leer el 4 y estén atentos porque esto es realmente tremendo. Me tengo que agrandar un poco la letra porque si no, no puedo ver nada. Bueno, versículo 1 del capítulo 4. Este cambio de planes, yo estoy leyendo ahí en la NTV por si alguno anda ahí con la aplicación, lo que sea. Este cambio de planes, ¿cuál es el cambio de planes? De que Dios al final no castigó al pueblo y de que se libraron. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Qué horrible, ¿no? Quítame la vida ahora mismo, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Por eso él fue y solamente proclamó el juicio. Porque yo soy profeta. Y como profeta de Dios yo tengo que anunciar cosas que van a pasar. En la ley de Dios había consecuencias terribles para los falsos profetas que no se cumplieran las cosas. Tenían que morir. Digo, por lo menos capaz si solamente predico la ira y el juicio de Dios, que ni se enteren de que puede haber esperanza, que puede haber gracia, que puede haber misericordia, y por lo menos que eso pase. Y aunque tuve que venir a Nínive medio obligado, bueno, está. Por lo menos voy a haber predicho la destrucción de este pueblo que tanto odio.
Y el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente, ni le contestó Dios, ¿no? Se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto se extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano y al amanecer del día siguiente el gusano comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, ahí sí le contestó. Sí, estoy re caliente. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Es la tercera vez que dice esto. Cada vez que en la Biblia alguien repite 3 veces las cosas porque es serio. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido, murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Me faltan versículos ahora. ¿Alguien tiene los versículos que siguen ahí? ¿Nos arrancaron la página todos? Está raro, ¿no? Como que venís así y decís, ahora sí, Dios lo agarró y ¿qué va a decir Jonás? Y dice Jonás, ¿y sabe qué? Te termino el libro. Se quemó, claro. Entonces, esto es tremendamente a propósito. Y mira, les tiro ahí una tarea para que, bueno, no piensen tanto en esto que después no me presten atención, pero ¿se les ocurre alguna otra historia en la Biblia que termine así abruptamente y no sabemos lo que pasa? Piénsenlo, ya vamos a llegar a eso. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 1 es que ya nos queda clarísimo que el arrepentimiento de Jonás no fue sincero. Era un tremendo chanta. Porque se fue y dice que se molestó muchísimo y se enfureció. Y le reclamó al Señor. Y ahí esta es la primera vez donde a nosotros nos queda claro la motivación de Jonás de salir huyendo. Hasta este momento no lo había dicho. Dijo en el capítulo 1 que escuchó a Jehová y salió huyendo. Y ahí nosotros veníamos especulando, ¿no? Y teníamos algunas pistas. Pero acá nos dice claramente que la razón por la cual él salió huyendo es porque él sabía que Dios era bueno. Es como algo raro, ¿no? Yo voy a salir huyendo en la dirección completamente opuesta a vos porque yo sabía que vos sos re bueno y que vos amás mucho a la gente. Acá queda al descubierto el corazón de Jonás y cómo su arrepentimiento del capítulo 2 había sido algo superficial, completamente superficial porque era un arrepentimiento para él zafar de la situación en la que estaba. Pero no era un arrepentimiento de entender realmente qué era lo que estaba pasando en su corazón. Y hemos hablado también cómo muchas veces a nosotros nos pasa en muchas situaciones, nosotros a veces nos encontramos en las cuales nos arrepentimos, eso, porque nos atraparon, porque bueno, nos descubrieron. Entonces sí, me siento mal, no porque me siento mal delante de Dios y quiero cambiar mi vida, no, me siento mal porque me descubrieron y siento vergüenza. Esa es la gran diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa es algo entre vos y Dios, y la culpa es lo que Cristo también quita de nosotros cuando perdona nuestros pecados. Pero la vergüenza es lo que nosotros sentimos delante de otra gente. Entonces, solamente un arrepentimiento que viene por vergüenza, porque la gente nos descubrió, o por la situación en la que te metiste y decís, yo quiero salir de esto, quiero zafar de esto. Está bien, Dios lo usa, puede ser el comienzo de tu camino espiritual, pero es algo superficial. Es algo que te va a llevar hasta cierto punto.
Y acá, después de ver cómo Dios tuvo misericordia de este pueblo, salió a flote lo que de verdad le estaba pasando ahí. Y por eso dijo, por eso huí a Tarsis. Ahora, Jonás dice algo tremendo, ¿no? Jonás empieza a citar uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento. Mirá, él dice, por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres, un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lento para la ira, dicen algunas versiones, y lleno de amor inagotable. Y estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esto que acaba de decir Jonás lo tomó de las mismas palabras de Dios. En Éxodo 34, imagínate, tenemos la escena ahí, sale el pueblo de Israel de Egipto, son liberados, van al desierto y llegan ahí al monte Sinaí, donde van a hacer el pacto con Dios. Y Dios le da las tablas de los 10 mandamientos y van a hacer una gran celebración. Y después pasa eso de que cuando Moisés baja con las primeras tablas, estaban haciendo cualquier cosa, ya no habían ni aguantado unos días ahí y habían traicionado a Dios, habían ido tras otros ídolos. Y Moisés estaba tan frustrado que le pide a Dios, no nos dejes solamente si vos venís con nosotros, y le pide, quiero ver tu gloria, y ahí pasa eso de que Dios pasa y le muestra sus espaldas, porque si ve su gloria va a morir, y en ese momento Dios habla y le revela su carácter. Y cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, siempre pensamos en Dios es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, todas las cosas, ¿no? Todos los omnis. Y estas son cosas características que vamos aprendiendo de parte de Dios. Pero qué zarpado es escuchar, bueno, cómo es que Dios se define a sí mismo. En Éxodo 34 está, cuando Dios le pregunta quién sos, esta es la definición que Dios da de sí mismo y cuáles son las características por las que Él quiere ser conocido. Y ahí es que dice, en Éxodo 34, versículo 6, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Jehová o Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, lento para la ira, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Lo principal que Dios rescata, que Dios muestra de Él, es su compasión, es su amor. Y Él quería que por esto Él fuera conocido, por el pueblo de Israel, pero por todas las naciones. Y había enviado a Jonás a que salga de su esquina del mundo y fuera a extender y a compartir del carácter, del amor de Dios. Una advertencia frente a la destrucción, frente al juicio. Pero Jonás no quería esto. Jonás no quería nada. Lo tremendo es que Jonás también le preocupaba esto de, bueno, yo soy profeta y yo quería que se cumpla lo que yo iba a decir y vos no lo hiciste. Ahora, hay algo interesante que esto una vez cada tanto es útil. Bueno, yo no sé mucho griego ni hebreo menos, pero cada tanto leo a gente que sabe algo de eso, ¿no? Y algo re interesante que aparece ahí es que en esto que Dios dice que será destruida, la palabra ahí para destruida es una palabra que así literalmente significa será dada vuelta. La ciudad, andá y proclamá que en 40 días la ciudad va a ser dada vuelta. Y hay un juego de palabras ahí que queda hecho en el texto, porque esta idea de dar algo vuelta se usa muchas veces y por eso se traduce como destrucción. Pero muchas veces también la misma idea que se da para cuando hay un cambio grande, hay una situación se dio vuelta o la actitud de una persona se dio vuelta. Está hablando del arrepentimiento. Y es la misma palabra. Entonces, no de la forma en la que Jonás quería, pero la palabra de Dios se cumplió. La ciudad de Nínive se dio vuelta. No como Jonás hubiera querido, que se diera vuelta y que todos quedaran aplastados y destruidos. Pero sus corazones se dieron vuelta y dejaron atrás sus malos caminos. Y hubo un arrepentimiento. Y por algún motivo, él no quería nada. Y ahí le pregunta, ¿te parece bien enojarte por esto? Y vimos que la primera vez
Ni le contesta, se va más lejos. Entonces, ¿cuál era el enojo de Jonás? Jonás no quería que Dios tenga compasión. Algo increíble porque Dios acababa de tener una enorme compasión con él. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros en maneras similares? Y nosotros acá, hasta ahora, capaz que venimos sintiéndonos, nosotros, pero Jonás un banana, nosotros la tenemos clarísima. Si nosotros amamos a todo el mundo y acabamos de firmar acá en el mapa y amamos a la gente, y nosotros sí, Señor, llama a las naciones. Pero ¿quién hay quizá mucho más cerca que las naciones de gente que vos no conocés y nunca te hizo nada en tu vida? ¿Quién hay quizá mucho más cerca? ¿Hay alguien en tu vida que vos decís, si de repente, si se diera un milagro más grande todavía que el de Nínive, y esta persona de mi vida cae en la iglesia, yo creo que me voy a tener que cambiar de iglesia? Capaz hay alguna persona en tu vida en la que vos decís, mira, yo sé que Dios lo ama, y sí, Dios quiere, vamos a orar para que se convierta y todo, pero ni vale la pena que yo le predique, que yo le comparta el amor de Dios, porque yo sé con esta persona, pero ni chance. Ahora, pero estamos muy cómodos sabiendo que hubo chance para nosotros. Capaz hay alguien en tu vida que, mirá, Jonás tenía buenas razones, ¿no? Tenía buenas razones para odiar a los ninivitas. Y de verdad te digo, capaz que si nosotros lo miramos humanamente, capaz que hay gente en tu vida que vos tenés buenas razones para odiar. Capaz que hubo alguien que abusó de vos, física, emocionalmente, espiritualmente, sexualmente. Capaz que vos decís, mira, yo soy re fuerte y lo que me hagan a mí no me importa. Pero, como lastimaron a mi madre, a esa persona que lastimó a mi madre, yo sé, jamás, que me lo hubiera hecho a mí, yo me la banco. Pero se metieron con mi madre, se metieron con mi hermana. Yo eso jamás lo voy a poder perdonar. Capaz que tenés alguna situación en tu vida, alguien que te hizo algo cuando eras chico, cuando eras chica, y que el único consuelo que vos encontrás en las noches es pensar, qué bueno, esta persona jamás se arrepintió, así puede arder en el infierno. Y estoy seguro que si vos nos contaras por qué, quizá nadie te juzgaría por pensar eso, porque hasta sería entendible. Pero eso es porque nuestro corazón no es el corazón de Dios. Nosotros no llegamos a entender el nivel, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Y tampoco entendemos lo tan valientes que a veces son nuestros corazones. Jonás se quería morir. Y dice que al otro día, cuando encontró un poco de sombra, estaba loco de contento. Y nosotros también a veces encontramos gozo y alegría en algunas distracciones de la vida. En algunas cosas que nos vacían, que nos ayudan a vaciar nuestra cabeza de no pensar en lo que está realmente pasando en nuestro corazón. Miren, gurises, yo soy a esta altura ya no me puedo hacer tanto el joven. Soy bastante más grandecito que el promedio acá. Por lo menos le llevo el doble a alguna. Y yo con mis 31 años estoy sufriendo ya las consecuencias de andar todo el día con uno de estos. Y estoy constantemente buscando formas de ver cómo puedo limitar el poder que tiene sobre mi vida. Cada tanto, bueno, me desinstalo todas las aplicaciones de las redes, cada tanto me pongo ahí una regla que 1 o 2 horas por día lo apago y lo dejo por ahí en un cajón. Pero este acceso ilimitado que nosotros tenemos al mundo entero
ha llevado a que ninguno de nosotros nos sentimos cómodos estando a solas con nuestros pensamientos. El silencio nos mata. Yo me di cuenta un día de que cuando me dejó de llamar tanto la atención estar todo el día con música, porque estaba siempre la misma y no sé qué, empecé a escuchar podcast. Y al principio me encantaba. Me encantaba porque mientras iba caminando, mientras salía a caminar o mientras lo que sea, iba como además adquiriendo información. Y escuchaba podcasts o prédicas o charlas entre pastores y esto, cosas, y está buenísimo que existan esas cosas. Pero me di cuenta que hasta algo así que era cristiano, algo que iba a estar escuchando a gente hablar de la palabra de Dios y todo lo demás, terminaba siendo una distracción para estar a solas con mis pensamientos. Y no es extraño entonces que después querramos sentarnos a orar y no nos salga ninguna palabra. Si no sabemos lo que es el silencio. Y al igual que Jonás, que de repente estaba frente a un milagro increíble de Dios y él solamente podía encontrar gozo en que se había hecho una sombrita. Nosotros también salimos y nos distraemos con cualquier cosa, menos de estar pensando en qué es lo que Dios está haciendo alrededor nuestro y cómo Él nos quiere usar para transformar el mundo a nuestro alrededor. Ya hoy nos hablaban, ¿no?, de la forma en la que a veces nos quejamos, la forma en la que a veces perdemos tiempo, la forma en la que a veces estamos dispuestos a dar hasta acá, pero ya donde me sea un poco incómodo ya no quiero. Y Dios nos estuvo desafiando a no huir de Él, ayer a no seguirlo a nuestra manera, sino a su manera. Y ahora es tipo, bueno, vamos que hay mucho para hacer, vamos que hay ciudades enteras para transformar con el poder del Evangelio y el reino de Dios realmente quiere hacer un impacto. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y a veces nosotros nos quedamos con el Evangelio así, guardadito para nosotros. Y nos quedamos abrazados. No hay dos iglesias. Cuando hablamos de las misiones o la misión de Dios, hablamos de los pueblos no alcanzados, hablamos a veces de la iglesia perseguida. No existe la iglesia perseguida y la iglesia no perseguida. Existe la iglesia de la que vos sos parte. Y tu iglesia, la iglesia de la que vos sos parte, está siendo perseguida. Hay hermanos tuyos que aunque vos no conozcas, son del mismo cuerpo de Cristo, que dice la palabra de Dios de que si uno sufre, todos nos tenemos que doler. Que están siendo realmente perseguidos por su fe, que no se les está permitiendo conocer o escuchar realmente el Evangelio. Y Dios quiere hacer algo enorme a través de nuestras vidas si nosotros entendemos de que no es que algunos son llamados a las naciones y otros somos llamados acá. Lo que puede variar nuestro llamado es el lugar físico en el que vamos a estar, pero nuestro compromiso con la misión de Dios es la misma. Así como existe una iglesia, también existe una misión. Por eso cada vez me gusta menos hablar de misiones y que nos acostumbramos a decir la misión de Dios. Porque parece que cuando hablamos de las misiones como que tenemos así un menú para elegir, ¿no? Porque son las misiones, son muchas. No sé, y tenemos una misión acá y otra misión allá y otra misión allá. Lo que existe es la misión de Dios. Y hay una sola misión. Que cuando Cristo vuelva pueda haber gente de toda raza, lengua, tribu y nación delante del trono de Dios, adorándole. Y delante de toda esa enorme multitud incontable de personas, va a haber personas que en su vida hicieron cosas tremendamente terribles. Y cosas que a nosotros, que nos haría odiarlos completamente por su maldad. Y algunos de ellos, muchos de ellos, al haberse encontrado con Cristo, el mismo que te ofreció gracia a vos y me ofreció gracia a mí, van a estar postrados delante de Dios, alabando al Cordero, aquel que los lavó con su sangre, y aquel a quien ellos le agradecen de la misma forma que nosotros, que Él tuvo compasión y misericordia. Entonces, Él le da esta lección
Le permite tener la sombra y le manda un gusano que le mata la sombra. Y Jonás pasa de estar agradecido a estar nuevamente terriblemente enojado. Y cuando nosotros nos enojamos por pavadas, cuando tenemos el temperamento así que estamos como sensibles, eso es porque revela que algo más está pasando de fondo. Y por eso Dios le vuelve a preguntar, ¿te parece bien? Le repite la pregunta, pero ahora no por el pueblo, sino por la sombra. Le dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y acá Jonás no se va, acá le contesta. Pues esto era importante para él. Sí, estoy re enojado y me quiero morir porque me quedé sin sombra. ¿Qué cosas? Vos decís, mira, yo podré servir a Dios todo lo demás, pero yo necesito esto en mi vida. Yo necesito esta mochila donde yo puedo guardar mis cosas. Donde yo puedo guardar, mira, me seleccioné para el viaje, para seguir a Jesús. Mira, estos 3 pecados los llevo conmigo. Porque esto no pasa nada. Ahora, y también me llevo, mira, donde no me toquen esto de que yo pueda seguir usando TikTok, si yo puedo seguir a Jesús y usando TikTok no pasa nada. Ahora, donde Dios me diga, no, mirá, porque mirá, me parece que tenés que tomarte un tiempo porque te estás llevando a lugares pecaminosos en tu mente que no son buenos. Sí, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer los bailecitos de TikTok ahí, que ahí le encontramos. Ahí lo hay mejor. Y acá viene la última intervención de Dios. Le dice, ¿sentís lástima por una planta? La palabra lástima también es, ¿sentís compasión por una planta por la que vos no hiciste nada? Yo te la mandé, yo hice que creciera así de rápido. Yo te lo di. Y nosotros a veces estamos tan encariñados por cosas que nosotros no nos la ganamos, no hicimos nada al respecto. Estamos re encariñados con nuestra comodidad, con las cosas esas que nosotros podemos ir acariciando, ¿no? Como decía Anton, ¿no? Hoy, ¿no? Bueno, está bien, servimos, pero siempre y cuando yo pueda llegar para la hora de la merienda y si hace medio tarde, o si llueve, o si está medio complicado, no, ahí no. Mira, yo voy a servir con los niños, pero mira, yo te doy la lección. No me pidas ir a buscarlo allá al barrio, porque viste que ahí no hay mucha gente de bien, ¿no? Mirá, está bien, nosotros vamos a salir a evangelizar. Pero allá el grupo de lo que se están falopeando en la plaza, ahí que vayan los líderes. Porque a mí como que me da cosita ahí. Y Dios es el que hizo absolutamente todo lo que tenemos. Cualquier comodidad, cualquier cosa por la que vos estás pudiendo disfrutar ahora, la hizo y te la dio Dios y Él te la puede quitar porque Él es el dueño de absolutamente todo en tu vida, hasta el respiro que estás tomando en este momento. El dueño es Dios. Y Dios dice, vos sentís compasión por esto, que aparte no solo es una pavada, sino que te lo di yo y vos no hiciste nada. No sos capaz de ver que en esa ciudad no hay solamente enemigos, no hay solamente gente asesina, gente terrible, sino que hay ceguera espiritual, que hay seres humanos igual que vos, creados a imagen mía, y que yo los amo profundamente como te amo a vos. Y yo te tendría que haber reventado a vos, porque en realidad, no le dijo eso, ¿no? Pero digamos, si Dios hubiera... Pero tenía más razón para vengarse contra Jonás, porque Jonás conocía a Jehová, conocía a Dios, y nosotros tenemos conocimiento de Dios, y hay gente que se está perdiendo en ceguera espiritual y no tiene ningún tipo de conocimiento ni acceso a la verdad, ni a la Biblia, ni a la palabra de Dios. Y el plan que Dios quiso utilizar para llevar este mensaje a las naciones es a la iglesia. Es a la iglesia. Entonces, Jonás no sentía, la respuesta, él dice que sí, que se sentía mal por la planta, que se sentía enojado por la planta, pero él no sentía lástima por la planta, él sentía lástima por sí mismo. Y eso es lo que pasa, nosotros comenzamos a sentir lástima y compasión por nosotros mismos y volvemos a bajar nuestra mirada y solamente nos vemos a nosotros mismos.
cuando nosotros pensamos que solamente los cristianos que existen son los de la Convención Bautista del Uruguay. O que solamente los hermanos que tenemos son, bueno, acá los latinos, ¿no? Porque los yanquis son tremendos chetos y te dan un poquito de asco ahí. O nos pasa al revés, eso, ¿no? Vamos a un lugar o escuchamos de gente en lugares súper necesitados y nuestra mente no puede ir más allá de verlos como, son gente pobre. Y si vamos a algún lugar ahí y si no volvemos con la foto con el negrito, es como que no valió la pena porque no tenemos que publicar en Instagram. El hecho de que cuando nosotros veamos a esta gente, digamos, ahí hay una imagen de Dios que está quebrada por el pecado, que está perdida y necesita de su amor y de su compasión. Y podamos vernos reflejados en ellos, ver de que nosotros no somos diferentes. No hay diferencia. Entonces Jonás lo que hizo fue, él deshumanizó a los ninivitas. Él ya no los veía como personas. Él solamente los veía como una ciudad a la cual ser destruida. Y se olvidó de que eran personas como él. Lo tremendo es que Dios siente verdadera compasión por todos nosotros. No es que Él eligió a Israel o ahora eligió a su iglesia porque a nosotros valía la pena salvarnos, como al resto, yo qué sé, no se pusieron las pilas. No, la razón por la cual el momento en el que nosotros nos encontramos con Cristo, y no es que Dios, así, nos lleva para el cielo de golpe, y seguimos con nuestra vida en la tierra, es porque Él quiere usar a la iglesia. Mira, te reto a que vos encuentres un solo lugar en la Biblia en el que Dios obró solo. Después de la creación, ¿no? Me da pila. Después de Génesis 1, bueno, está. Después de eso, ¿podés encontrar algo en la Biblia que Dios lo hizo solo? Dios hizo un montón de cosas tremendamente milagrosas, pero siempre fue llamando a alguien. Diciendo, vení. Acá el que va a hacer todo voy a hacer yo, pero vení, acompáñame que así vos vas a ser testigo o por lo menos vas a ser el vocero de esto. Dios siempre se quiso glorificar a sí mismo usando gente, porque eso le trae también más gloria, porque imagínate lo milagroso de que Dios rescató al pueblo de Israel con alguien tan terco y también calentón como Moisés. O que Dios estableció su reino a través de David, un tipo adúltero y que terminó siendo asesino y mal padre. O que Dios está llevando a cabo su iglesia. Estamos acá un grupo de nosotros, que nosotros estamos todos tremendamente rotos. Y aún así el reino de Dios no se detiene y la iglesia avanza. Y poco a poco el reino de Dios se sigue construyendo y se sigue expandiendo. Y gente conoce del amor y la misericordia de Dios a través de gente completamente rota como nosotros. Y si vos ves lo roto que estás ahí adentro y todo lo que necesitas de Dios, es la única forma en la que puedas llegar a tener verdadera compasión por las naciones y por el vecino. Entonces, hay un tremendo paralelismo, que yo no hice mucho énfasis en esto por un tema de tiempo, ¿viste? Ya hablo bastante largo como para andar sumando más cosas. Pero el libro de Jonás, tiene una enorme cantidad de paralelismos con otra historia en la Biblia. ¿A alguien se le ocurrió cuál era esta historia que yo le dije que también termina así en seco? ¿Y te queda como con ganas de saber el final? Es una historia que Jesús contó. Es una parábola. Está en Lucas 15. Viene después de la parábola de la oveja perdida y la de la moneda. La parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan, no? Y en el hijo pródigo, y miren qué tremendo el paralelismo. Nosotros en Jonás 1 y 2 vemos en Jonás reflejado el hijo menor. El que sale huyendo lo más lejos posible. Y que cuando toca fondo, dice, me quedé sin tu presencia. Quiero volver a la casa de Dios. Y en el capítulo 3 y 4 vemos en Jonás reflejado el hermano mayor. Aquel que presenció el milagro de la misericordia de Dios. El milagro increíble de ver al hermano pecador regresar a casa, ser perdonado, que había una gran fiesta. Y al igual que Jonás se fue fuera
Jonás se fue afuera de la ciudad. Se quedó esperando a ver si en una de esas llegaba la ira que le estaba deseando. Y el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo se fue para afuera, indignadísimo. Yo no voy a entrar a esa fiesta que se está haciendo con mi herencia. Porque ahora todo lo que queda en esta casa me pertenece a mí, porque la herencia de ella se la dieron y ya se la gastó. Así que ahora la fiesta se está haciendo con mi herencia. Y sale el padre a buscarlo y lo invita a que venga a ser parte de la fiesta. Y luego de esa invitación, la parábola termina. Y Jesús lo hizo a propósito, por la misma razón por la que Jonás termina así a propósito también. Cuando nos quedamos con la intriga de qué pasó acá, es porque Dios nos está devolviendo la pregunta a nosotros. ¿Vos estás así enojado cuando yo tengo compasión de alguien que vos no podés ver, que vos no podés soportar? ¿Estás así enojado que no podés reconciliarte con esa persona con la que te peleaste y ahora estás evitando para no cruzarte? ¿Estás así enojado por cosas que perdiste, que vos no hiciste nada para tenerlas, yo te las di? ¿Estás tan ensimismado en vos mismo que vos no sos capaz de ver la necesidad de los demás y entender que el resto del mundo está igual de quebrantado espiritualmente como estabas vos antes de conocerme? ¿Estás así de ensimismado en vos mismo, te falta tanta compasión que no entendés de que el hecho de que Dios no te esté llamando a las naciones no significa que solamente vas a pensar acá, sino que ahora el resto de tu vida también tiene que ser pensada? ¿Cómo puedo ser yo la obra de Dios simultáneamente mientras estoy acá? También oro por las naciones, también ofrendo por las naciones, también me propongo ir una vez por año o una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, a hacer algún viaje de estos para ir y compartir con mis hermanos que están sufriendo en otro lugar. Y la pregunta es para nosotros. Como era la pregunta para los fariseos a quienes Jesús le contó la historia del hijo pródigo. Eran fariseos que, si nos acordamos de cómo arrancó Lucas 15, estaban enojadísimos porque Jesús estaba de fiesta con pecadores. Y lo que Jesús les dijo, les devolvió la pregunta a ellos. Le dijo: muchachos, ustedes se están quedando fuera de la fiesta. Ustedes que conocen la ley, ¿están ustedes como Jonás? Diciendo: yo sabía que Dios es un Dios de compasión. Y por eso me quedo afuera. No te quedes afuera de la fiesta del reino de Dios. Dios siempre se movió y hizo grandes cosas a través de personas. Dios no obra solo. El plan de Dios para el mundo es la iglesia. Si vos sos parte de la iglesia, es tu responsabilidad comprometerte. No solamente por motivos egoístas, pues si yo estoy en la iglesia ahí, voy a estar bien y voy a estar más firme espiritualmente y voy a crecer. Amén a todo eso. Pero además para que vos puedas ser una parte activa del obrar y del mover y del expandir del reino de Dios. Y saber que lo que vos estás haciendo, saber que tu oración, saber que tu ofrenda, saber que tú en algún momento poder viajar, que en algún momento poder o estar reflexionando y meditando y acompañando a la iglesia de Cristo en todo el mundo que está sufriendo. Vos estás siendo parte de que gente de cada lengua, tribu y nación puedan estar un día delante del trono de Dios adorando y cantando: Santo, Santo, Santo. Y dándole gloria a Dios y alabándolo, porque Él es digno de darnos salvación y de restaurar todas las cosas nuevas. Vos podés ser parte de eso. No te limites a pensar de que tu vida solamente se trata de vos, de tu familia, quizás hacer alguna cosita en la iglesia, quizás alguna cosita si voy a usar para hacer con mi familia. Dios te quiere y te puede usar para grandes cosas, de las maneras más inesperadas, pero jamás va a pasar si lo hacemos solos. Solamente va a pasar si nosotros nos unimos como iglesia y le decimos: Señor, llamanos y llévanos a las naciones. A tu manera, la forma en la que vos nos estés llamando y que vos quieras hacerlo. Entonces, para eso lo que necesitamos, que era lo que Jonás no tenía, es compasión. Y vemos a Jesús en un par de escenas también bastante comparables a las de Jonás.
también alejado, en Mateo 9, después de un día súper agitado Jesús, resucitó a uno, sanó a otro, le dio la vista a otro, alimentó a gente, todo vino. Si lo leemos ese capítulo, pareciera que todo realmente pasó el mismo día. Y llega a un lugar donde había multitudes. Dice que Jesús se detuvo. Y algo dentro de Jesús pasó, se removió al ver a las multitudes. Y no los vio como una cosa, como una multitud. No lo vio como gente que dentro de poquito tiempo iban a estar gritándole, crucifíquenle. Los vio y tuvo compasión de ellos. En español la palabra compasión significa que podemos sentir el dolor del otro. La palabra que usa ahí en griego literalmente significa que a Jesús se le removieron las entrañas por el dolor de ver a la gente que, como dijo Jesús, estaban perdidas como ovejas sin pastor. Y tomate este desafío, llévate este desafío que cuando vos vayas, mientras vas yendo, como decía ayer Eliana, y mientras vas a tu casa, y mientras vas a tu familia, mientras vas al liceo, mientras vas a la iglesia, empezar a ver a la gente que está lejos de Dios y pedirle a Dios que te dé un corazón de compasión y que te dé ojos espirituales para ver su situación, de que están perdidos como ovejas sin pastor. Jonás se fue a las afueras de la ciudad y se puso a mirar la ciudad y él lloraba de rabia porque Dios había tenido misericordia. Jesús, a menos de una semana de ser crucificado y traicionado, se sentó a las afueras de Jerusalén y lloró, pero no lloró por su sufrimiento, lloró por la ciudad. Porque le dice, lloraba porque no reconociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de que había venido el Mesías y no lo reconocieron. Vino Jesús a anunciar la gracia, el perdón, el amor de Dios y fue completamente ignorado. Y Jesús no lloró de rabia. Jesús lloró porque podía ver el dolor que significaba para cada uno de aquellos que lo estaban rechazando. Pedile a Dios que te dé esa compasión. ¿Quiénes son nuestros afrobolivianos? Recién nos contaban de cómo ellos vieron y les chocó esta experiencia de que veían cómo los bolivianos discriminaban a los afrobolivianos. Yo te puedo asegurar una cosa. Los bolivianos cristianos no son conscientes de su discriminación. Es parte de su ceguera espiritual. Es parte de su punto ciego, le decimos a veces. Quizá algunos sí, pero la mayoría, si están siendo racistas contra ellos, no lo están siendo. Pregúntale a Dios, ¿quiénes son tus afrobolivianos? ¿Quiénes son esas personas que quizá vos en voz alta no dirías, a mí no me importan que revienten, pero quizás sí los has ubicado lentamente en tu última lista de prioridades? Ese familiar con el que no te querés reconciliar, ese lugar, esa zona de la ciudad que te causa un poco de desprecio. No solamente pobre, yo conozco mucha gente que tiene desprecio, al contrario, por la gente que la está pasando bien. Tienen como un resentimiento por eso. Esos amigos que te lastimaron, que te despreciaron. ¿Quiénes son tus afrobolivianos que vos estás haciendo un costado? Y por quienes no estás pudiendo sentir compasión. Para ser llamados a las naciones, tenemos que dejar de huir de Dios. Tenemos que dejar de seguir a Dios a nuestra manera y seguir a Dios en sus términos. Y tenemos que ser llenos de compasión y amor. El amor que solamente Dios puede dar por el mundo entero. Vamos a orar.